Te adoramos, Señor. Nos entregamos en esta noche, Padre, como un sacrificio en adoración para ti, Señor. Tú eres mi amado, tú eres mi verdadero amor, Jesús. Para siempre es tu misericordia y tú nos das la oportunidad, Dios mío, de estar aquí una vez más, juntamente con mis hermanos, para adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. Y también, Señor amado, para continuar escudriñando tu santa y bendita palabra. Una vez más, Dios mío, Señor, reconocemos que sin ti es imposible, Padre amado, que podamos hacer algo efectivo, Jehová. Por lo tanto, rogamos a ti que seas tú, Dios del cielo, derramando una vez más de tu Espíritu Santo, que sea manifestándose a través de nuestras vidas, Señor, y que ilumine nuestro entendimiento y de la gloria, Padre, para que de esa manera podamos captar ese, amén, significado espiritual de la Santa Escritura. Rogamos a ti, Dios del cielo, Padre amado, que seas tú, Dios mío, iluminando nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija desde el principio hasta el final del estudio bíblico, Señor, para que al final seamos grandemente edificados, fortalecidos espiritualmente, y nosotros daremos a ti la gloria y la honra, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Una vez más, salva, Señor amado, aleluya, reconcilia, sana, liberta, Señor amado Dios, y fortalece, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Todo plan antagónico al infierno, Padre amado Jehová, es de que hay un operante. Nosotros atamos en este momento el poder de Satanás y desatamos el poder de Dios en el dulce nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oramos creyendo, Padre, recibe tú la gloria y la honra, ahora y por la eternidad. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Bien amado, capítulo número 1, versículo 17 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a dar, como dije anteriormente, amén, gloria a Dios. Gózate por la poderosa red, entonces. Amén. No me dio Nazaret. Ya mismo nosotros vamos a estar, creo que, haciendo ver lo que estamos pensando, ¿verdad?, hacer. Gloria a Dios. Pero ahí estamos. Amén. Ok. Esta revelación, ¿cuál revelación? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. Como está escrito, más justo por fe y vivirá. Ok. Por lo tanto, amado, esta revelación no es una novedad paulina, sino la expresión del mensaje profético escrito siglos antes, al que el apóstol apela, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La referencia bíblica está tomada de la profecía de quién? Del profeta Habacuc en su capítulo 2, versículo 4. No se trata, ¿verdad, hermanos queridos?, de vincular tanto la fe con el justo, en el sentido de entender que es justo quien tiene fe. Amén, amados, repito, no se trata de vincular, escuche bien, gloria a Dios, no se trata de vincular tanto la fe con el justo, en el sentido de entender, ¿verdad?, que el que es justo es quien tiene fe, sino de ligarla con la recepción de la vida. Es decir, el justo recibe la vida eterna por medio de la fe y es declarado justo por esa misma razón. No cree porque es justo. Amén, amado. Él no cree porque es justo, sino que alcanza la justicia de Dios porque cree. Hermano, que es otro punto, ¿verdad?, importante. Amén. El que es justo, declarado justo, amén, amado, él no cree porque es justo, sino, aleluya, por el nombre de Jesucristo, que es declarado justo por esa misma razón. ¿Por qué? Porque tiene fe. Amén. O sea, porque cree, declarado justo porque cree. Por lo tanto, la fe es el modo de obtener la justificación. Amén. Por lo tanto, la fe es el modo de recibir la justificación. Amén. O de obtener la justificación. A causa del ejercicio de la fe, es declarado justo por Dios mismo. Es en el momento de ejercicio de la fe que recibe también la vida eterna. Por tanto, para quien cree, ya no hay condenación, pasando de muerte a vida. Dicho de otra forma por el Señor, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso le digo, ¿verdad?, a Marta. Y después le preguntó, ¿crees esto? Sin embargo, la salvación introduce al creyente en la esfera del disfrute cotidiano de la vida eterna, recibida en el acto de la fe. Amén, amado, repito. Sin embargo, la salvación introduce al creyente en la esfera del disfrute cotidiano de la vida eterna, recibida en el acto de la fe. En ese sentido, la vida cristiana no puede desvincularse del ejercicio permanente de la fe, que es esencial para agradar a Dios, porque hace sentir la realidad
de que el Dios que justifica es el mismo que galardona, y por eso sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, amado. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Yo bendiga a Carlos y a Carmen desde Puerto Rico. Amén. Nos gozamos que estén con nosotros. Aleluya. Ok. Por lo tanto, amado, el versículo establece un principio general. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. O sea, sin fe es imposible agradar. ¿Ve? Sin fe es imposible agradar. La afirmación se establece después del ejemplo de Enoc como hombre de fe. La fe de Enoc fue ¿qué? Fue el modo de agradar a Dios. Escuche bien, repito, escuche bien. La afirmación se establece después del ejemplo de Enoc como hombre de fe. La fe de Enoc fue el modo de agradar a Dios, al igual que cualquier otro creyente en cualquier tiempo. La conclusión establecida, hello, alcanza tanto al versículo en sí como al anterior. Enoc que le agradó es porque tenía y vivía en fe. Amén. Enoc que le agradó es porque tenía y vivía en fe. En el texto griego del versículo no se lee agradar a Dios. Oiga esto, en el texto griego del versículo no se lee agradar a Dios. Simplemente está escrito, es imposible agradar. Alaba, amén, amado. Repito, en el texto griego del versículo, de ese versículo, ¿verdad?, que está en Romanos, ve que para siempre, no me equivoco, gloria a Dios, es donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo, amado. Si usted, ¿verdad?, lo puede buscar y lo tiene por ahí, me hace ese favorcito, ¿verdad? Creo que, o en Gálatas, no sé. Ahora mismo no me viene, creo que Romanos 5, no me equivoco. Amén. Aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana Bruni de Puerto Rico, sierva, tanto tiempo, nos gozamos de saber de usted y que esté con nosotros una vez más. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo, qué bueno. Para anticipación, hermana Bruni, estamos hermana Bruni, estudiando las epístolas. Comenzamos con, ya hablamos de la epístola a los hebreos, y ahora estamos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 1, y vamos por el versículo número 17 y 18. Amén, estamos ahí, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Explicando y analizando cada uno de los versículos de cada capítulo. Dios bendiga a Valerie también, amén, a mi amada cuñada, Dios te bendiga, Valerie, ve que para siempre, amén, nos gozamos que también esté con nosotros, amén, y para que siempre saluditos a Adora, amén, gloria a Dios. Ok, amado, si usted, ¿verdad? Si alguien puede conseguirme ese versículo, la cita bíblica, donde dice que se acerca a Dios, ¿verdad? Tiene que creer que le hay. Amén, que se crea, el que se acerca a Dios, ¿verdad? Pues porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, amado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que está en Romanos, si no me equivoco. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien me lo puede buscar? Lo escribe en el chat, se lo voy a agradecer. Amado, ¿sabe por qué? Porque fíjese, repito. Fíjese, hermano, repito, en el texto griego del versículo no se lee agradar a Dios. O sea, no se lee sin fe es imposible agradar a Dios. Sino que dice, sin fe es imposible agradar. Ahí lo deja. Obviamente, conforme al contexto, se sabe que sin fe es imposible agradar a Dios, pero habla en términos generales, hermano, que sin fe, o sea, si uno no cree absolutamente nada, pues entonces lamentablemente, ¿verdad? Pues, ¿de qué manera? En este caso, sin fe es imposible agradar, hermano, simplemente está escrito así, pero se sobreentiende, ¿ves? Que el sujeto al que se agrada es Dios mismo, con quien había caminado Enoc. ¿Ves, hermano? La fe de Enoc habla, ¿verdad? Aleluya, y nos da el ejemplo perfecto de que la fe de Enoc fue el modo de agradar a Dios. Ve, amado. Hebreos 11:6. Fíjate, aquí no tengo así también, Hebreos 11:6, pero pensé que era amén, amén. Gracias, Susana. Gloria al nombre de Jesús. Ve, si usted lo lee, ¿verdad? Pues dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Para qué? Sin fe es imposible agradar. Lo repito, ¿verdad? Se sobreentiende que el sujeto al que se agrada es Dios mismo. Amén. Con quien había caminado Enoc.
La fe que se deposita en Dios para salvación es la misma fe que dinamiza y conduce la vida del creyente luego de la justificación en el tiempo de la santificación práctica. Repito, la fe que se deposita en Dios para salvación es la misma fe que dinamiza, o sea, que da la fuerza, el poder y conduce la vida del creyente luego de la justificación en el tiempo de la santificación práctica. Esta vida de fe descansa plenamente en Dios, entendiendo que todas sus promesas serán cumplidas porque es absolutamente fiel. La fe conduce a ¿qué? A una dependencia del Señor que le agrada. Amén. La fe conduce a una dependencia del Señor que le agrada. El creyente está llamado a una vida nueva, en una esfera nueva, consistente en vivir en la fe. Muchas veces los creyentes son capaces de definir la fe, pero incapaces de vivir la fe. Alaba, ¿escuchó eso, amado? Muchas veces los creyentes son capaces de definir la fe, pero incapaces de vivir la fe. Lo que agrada a Dios no son conocimientos intelectuales, sino una vivencia consistente en una vida que depende continuamente de Él y vive a Jesucristo en la dinámica de la fe, haciendo que el Señor sea la razón absoluta de la vida. ¿Ve, hermano? Por eso es que yo me gozo con los estudios. ¿Ve? ¿Por qué? Porque voy y recalco, aquí dice que muchos de los creyentes, amados, ¿verdad? Pues son capaces de definir la fe, pero incapaces de vivir la fe. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos, amén, estos términos, entendemos que lo que agrada a Dios no son conocimientos intelectuales, sino una vivencia consistente en una vida que depende continuamente de Él y vive a Jesucristo en la dinámica de la fe. O sea, en otras palabras, hermano, ¿verdad? Que cuando hablamos también de fe, no es solamente que usted cree en Dios y de que usted le crea a Dios, es que también usted, hermanos queridos, si realmente, amén, aleluya, o si nosotros, o si el creyente realmente, hermano, le cree a Dios, como decimos otras veces, no, yo le creo a Dios, pues entonces, eso significa que usted o yo, hermano, o aquel que dice que le cree a Dios, está dispuesto a depender de Dios absolutamente en todo. Amén. O sea que cuando la situación aprieta, cuando, amén, el agua parece que está llegando al cuello, alaba que Él es bueno, amén, uno no busca tratar de que, amén, darle alguna idea o alguna alternativa a Dios para uno salir de qué, para uno salir, amado, de esa ansiedad, amén, que causa la desesperación y la impaciencia cuando el tiempo pasa y todavía no se ha visto lo que Dios ha dicho, amén, que iba a darnos, amén, la promesa, amén, el cumplimiento de la misma, todavía no ha llegado. Entonces llega la desesperación, amado, inmediatamente, ¿qué hacemos? Rompemos, amado, la fe como que se destruye, la fe comienza, amén, aleluya, a flaquear, no es que para siempre, y procuramos entonces nosotros hacer las cosas a nuestra forma y a nuestra manera. Bendito sea la misericordia de Dios. Por lo tanto, amado, la fe, aleluya, ¿verdad?, que realmente debemos tener nosotros es aquella que agrada a Dios. O sea, es agradar a Dios. ¿Cómo la hacemos? Bueno, pues sabiendo simplemente, hermano, ¿verdad?, de que tenemos que depender continuamente de Él y vivir, amén, a Jesucristo en la dinámica de la fe, haciendo que el Señor sea la razón absoluta de la vida. Luego de establecer el principio general, alcanza la conclusión aplicativa a todo creyente. La primera manifestación de la vida en la fe consiste en conocer experimentalmente. Oiga esto, la primera manifestación de la vida en la fe, consiste en conocer experimentalmente la propia existencia de Dios. Es decir, que Dios existe como el único y sabio Dios. Alabado sea el dulce nombre de Jesús Nazaret. Amén, gloria a Dios. O sea, no se trata de aceptar crédulamente la existencia de Dios. Repito, no se trata de aceptar crédulamente la existencia de Dios, sino que la fe hace visible al invisible. Alábalo. Hello. Amén, hermano.
no es que usted acepte crédulamente, porque la Biblia dice en el libro de Santiago, ¿verdad? La epístola de Santiago, que los demonios también creen y tiemblan. Hermano, pues no que simplemente, aleluya, usted acepte, lo es que para siempre, amén, gloria a Dios, la asistencia de Dios, amén, como todo el mundo sabe que Dios existe, ¿ves? Todo el mundo, si usted le pregunta a cualquier persona y te va a decir que sí, que Dios, claramente decir que Dios existe, y muchos de ellos te van a argumentar porque alguien tuvo que haber hecho esto tan grande, así que tiene que haber un Dios allá arriba, es lo que dice la gente, ¿verdad? Dentro de su capacidad limitada sobre realmente lo que es Dios, hermano, y quién es Dios. No en el nombre de su Nazaret, aleluya, así, amado. Pero alabanza es que para siempre, ¿verdad? Pues nosotros estamos ahí, Cristo Jesucristo, amado, aleluya, amén. Y sabemos, hermanos queridos, que ciertamente, ¿verdad? Dios, amén, alabanza es que para siempre existe, pero para nosotros los cristianos, para aquel, aleluya, que realmente aleluya, amén, ha entrado en la vida, en la fe, en el nombre de Jesús, consiste, amén, en conocer, hermanos queridos, de forma experimental, no es que para siempre, amado, aleluya, la propia existencia de Dios, amén. O sea, Dios existe como el único y sabio Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa? No se queda ahí, va más allá, porque voy a recalco, cuando nosotros decimos que Dios existe, eso lo sabe todo el mundo y eso todo el mundo lo cree. Pero en el caso nuestro, amado, no se trata de aceptarlo de esa manera, sino, hermano, que la fe que Dios demanda de nosotros es aquella fe que hace visible al invisible. A su nombre sea la gloria. Amén. Por lo tanto, Cristo en cada, amén, en cada salvo, oiga esto, Cristo en cada salvo hace visible. Cristo en cada salvo hace visible a quien nadie de otro modo hubiera podido ver ni conocer. Amén, amado. Repito, Cristo en cada salvo, o sea, en todo aquel que es salvo, hace visible a quien nadie de otro modo hubiera podido ver ni conocer. Vamos también a nuestros hermanos, ¿verdad? De la poderosa red, nuestro hermano Isaías, amén, en nombre de su Nazaret, gloria a Dios, y a los hermanos, ¿verdad? Que a través de estos medios también, pues, están compartiendo con nosotros en esta preciosa noche. Así que un abrazo a los hermanos, en nombre de Jesucristo, amén, y una vez más agradecido a nuestra hermana Esther por su apoyo, amén, gloria a Dios. Bien, amados, seguimos. Por lo tanto, hermanos queridos, la fe establece una relación de dependencia continua con aquel que habita en luz inaccesible. Alaba. Amén. La fe que hace establece una relación de dependencia. Esa palabra es clave. Dependencia. Eso es lo que quiere Dios. Porque acuérdate, hermanos queridos, que el ser humano es una criatura subordinada. Amén. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para que el hombre, amén, se sometiese a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Dependiendo en todo, enteramente de Él. Gloria al que vive para siempre. ¿Ve, amado? O sea que cuando el hombre necesitaba algo, pues entonces tenía que ir donde Dios para que Dios, ¿qué? Para que Dios hiciera provisión en su tiempo. ¿Ve, hermano? Y ese mismo concepto sigue hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es la creación de Dios, de que está distorsionada por el pecado, de que Satanás, amén, aleluya, ha incursionado en la creación de Dios, aleluya, y se ha puesto, ¿verdad? Como opositor, como enemigo, como adversario de Dios, amén, y de su creación, amado, es otra cosa. Pero el principio de Dios, hermano, es crear al hombre, al ser humano, amado, no es que para siempre, para que estuviese siempre sometido a la voluntad de su creador. Alabado sea el dulce nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, ¿verdad? Hay que depender. Esa es la fe. Hay que depender. Pues el problema es que nosotros muchas veces queremos manifestar nuestra fe en cosas, amén, aleluya, que no son las que Dios realmente quiere o que Dios, amado, ha determinado y ha señalado como fe. Bueno, me explico. Pues yo creo que yo tengo fe, ¿verdad? Pues gloria a Dios, ese viaje misionero para la China. Pues gloria a Dios, hermano. Fíjate, usted, si tú lo crees, amén. Si tú lo crees, hermano, olvídate que vamos para la China. Seguro que sí. ¿Entiendes? Si Dios, tú sabes, para Dios nada es imposible. Pues yo no sé chino, pues para Dios nada es imposible. Pues seguro, eso es fácil decirlo,
que para Dios nada es imposible, pues seguro, si Dios es Dios y omnipotente, o sea, con eso no estamos diciendo nada nuevo. Es como aquel que dice que Dios sabe todas las cosas, pues seguro que Dios sabe todas las cosas, si Dios es omnisciente, hermano, ¿se fija? O sea, que tampoco con eso estamos diciendo nada nuevo. ¿Por qué? Porque ya eso, hermanos queridos, eso es de conocimiento público. Todo el mundo sabe que Dios, amén, es todopoderoso, que para él nada es imposible. Hermanos, de que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Todo el mundo sabe, hermanos queridos, que Dios sabe todas las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, amado, voy recalco, es omnisciente. ¿Ve? No era el nombre de Jesús. Por lo tanto, hermanos queridos, ¿verdad? No se trata de decir de que, bueno, si tú crees Dios lo hace. Bueno, tú crees yo esta enfermedad. Bueno, si tú crees Dios lo hace. Hermano, esa es la fe de nosotros. Pero entonces cuando Dios le da el significado de Él, amén, cuando Dios le da la definición de Él, que es dependencia, si realmente tú crees en mí, alaba, pues depende de mí. ¿Cuándo? Cuando las circunstancias, amén, aleluya, estén como estén. No importa las circunstancias, si tú crees en mí, aleluya, lo que para siempre, pues entonces vas a depender de mí. Y eso es parte, hermanos queridos, del proceso de la santificación también. No es solamente purificarte, amén, aleluya, en términos de la inmundicia, sino, amado, aleluya, no es que para siempre va envuelto también el fortalecer tu fe, o sea, el fortalecer, aleluya, tu dependencia del todopoderoso Dios. Es el propósito de Dios por el cual Dios nos creó. Alaba. Amén, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Esos 34:6. Bendito Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjate, hermano, que eso, entonces, pues ahí es que está el asunto. ¿Ves? Y eso es lo que a nosotros muchas veces se nos olvida. 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Amén. Aleluya. Es el pacto renovado. Amén, amado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues, simplemente, hermano querido, esa parte no se nos puede olvidar. Gracias, hermano José, hermano Marlene. Esa parte no se nos puede olvidar. Hermano, tenemos que entonces cambiar la definición que nosotros tenemos o el concepto de la fe para entonces a él, aleluya, un poco más profundo en lo que realmente conlleva la fe. Y el principio, aleluya, que la fe conlleva precisamente eso, depender de Dios. Hermano, fíjate, o sea, que si, voy recalco, no se trata simplemente, hermanos queridos, ¿verdad?, de aceptar a Dios de una manera crédula, o sea, crédulamente. ¿Por qué? Porque esa fe la tiene todo el mundo. Todo el mundo, hoy recalco, todo el mundo cree que Dios existe. Pero cuando usted hace visible lo invisible, las cosas cambian. ¿Ve, hermano? Ahí es que está lo fuerte, es que está lo difícil, ahí es que está lo duro. ¿Ve, hermano? Para nosotros. Entonces ahí es que el Espíritu de Dios está trabajando, amén, aleluya, ¿mediante qué? Mediante el proceso que Dios establece para cada uno de nosotros, amados. Fortalecer nuestra fe, amén, aleluya, formar nuestro carácter conforme al carácter de Dios. Bendecido sea el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga mucho, Alejandro, hermana Carmen, qué bueno que están con nosotros. Dios me les bendiga. Amén. Capítulo 1, versículo 17 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Gloria a Dios, aleluya. Y este es tu canal de televisión por internet, Voz de Alerta TV, levantando la bandera del Evangelio alrededor del mundo, amado, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Seguimos entonces, amado. Gloria a Dios. Repito, amado, la fe establece una relación de dependencia continua, no a veces, continua, con aquel que habita en luz inaccesible. Es imposible acercarse a este Dios infinito e invisible para rendirle culto y servicio sin que se crea que existe, no solo como Dios absoluto sobre todo, sino como Dios personal que puede tener comunión con la criatura. La segunda manifestación de la fe en Dios, junto con su existencia, es la aceptación de que es remunerador en bendiciones para quienes le buscan. Esta fe firme en Dios se hace extensiva a su palabra. En ella hay promesas de galardón.
como ya se ha considerado anteriormente, para quienes le buscan o para quienes se acercan a él, que solo es posible mediante ¿qué? Mediante la fe. Y esta fe firme se hace extensiva a su palabra. No hay diferencia, oiga esto, no hay diferencia. La palabra de Dios es fiel porque procede de Dios y sus promesas se cumplirán, aleluya, sin ningún tipo de duda, porque son promesas de él. En la palabra hay promesas de galardón para quienes le buscan o se acercan a él, que solo es posible mediante ¿qué? Mediante la fe. Esa es la verdad conocida desde el antiguo y manifestada por Dios mismo a Abraham. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, no Abraham, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Oiga esto, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es cierto, eso está en Génesis 15:1, es cierto que para gozar la amistad y comunión con Dios y de las bendiciones que conlleva, es necesario creer que esa amistad y comunión existen. Eso es de pura lógica. Sin embargo, el versículo tiene otro alcance mucho mayor que se descubre desde una traducción más literal. Pero sin fe, imposible agradar, porque creer es necesario al que se acerca a Dios, que existe, y a los que le buscan, remunerador se hace. Mire qué terrible, mire la otra, la traducción más literal del griego. Pero sin fe, imposible agradar, porque creer es necesario al que se acerca a Dios, que existe, y a los que le buscan, remunerador se hace. Amén. Gloria adquiere para siempre. Es decir, el que acerca a Dios tiene que ser creyendo, esto es en fe, pero no es tanto creer que existe. Alaba. Amén. No es tanto creer que existe, pues eso lo cree todo el mundo, sino que su existencia es una verdad incuestionable. Amén, amado. Yo recuerdo una vez que yo le pregunté a algunos hermanitos que si antes que Dios había gente, y muchos titubearon. Muchos titubearon ante esa pregunta, que si antes de Dios, amén, había gente. Entonces yo no sé por qué titubearon, porque dice que, amén, Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, que es el primero y el último, que es el principio y el fin, que de la nada Dios creó lo que ahora, amén, existe. Entonces, hermano, ¿cómo antes que Dios había? ¿Por qué la gente entonces, amén, duda y se pone a pensar al preguntársele que si antes que Dios había gente? Otros me contestaron sí, otros que si después, bueno, sí, pues después de Cristo, yo no, hermano. ¿Ves? Y eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? Entonces se cree en Dios y se crea su existencia, pero no se cree muchas veces, amén, aleluya, en su existencia como una verdad incuestionable. O sea, que eso no hay duda de eso. El que se acerca a Dios que existe, amén, y que además se hace remunerador para los tales. El que se acerca a Dios se acerca al Dios vivo que existe y al Dios que remunera, da el pago en justicia, no solo al que se acerca, sino a todos. Estas dos verdades condicionan el respeto reverente que debe tenerse cuando en fe nos acercamos a Dios. Como entonces el creyente de esta dispensación cree en el amor personal que Dios le manifiesta, la fe provee la convicción para aceptar y vivir en esa relación. Esa, hermano, es la principal causa por la que el creyente se acerca a Dios, porque no solo le ofrece su amistad, sino también le otorga en gracia, sin mérito alguno, las bendiciones que traen aparejadas la vida de fe. Amén. La fe que sirve para justificación, sirve también para aliento en la vida cristiana, seguros de que Dios está en control de toda circunstancia. Por tanto, ¿qué hace el creyente? Puede decir que en cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean que quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Eso está tremendo, amado, ¿verdad?
aunque acá sí vamos a traerlo, aunque no me aprueben el seguro social, aunque no me den el exercise, aunque no consiga un empleo, aunque, amén, gloria a Dios, todavía no me hayan dado el apartamento en housing, aunque todavía no tengo un vehículo para moverme, alaba que Él es bueno, aunque todavía las vacas siguen flacas, ya van 6 meses para 7 que no engordan, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, a veces nosotros nos pasa así, nosotros no. Aleluya, nosotros no, nosotros muchachos, aunque no me aprueben el seguro social, con todo eso yo me atribularé, alaba. A su nombre sea la gloria. Pero para eso estamos en el proceso de Dios. La fe en la vida cotidiana produce descanso en el Señor. Amén, hermano. La fe en la vida cotidiana. O sea, no es que usted tiene fe en la vida cotidiana, sino que teniendo fe en su vida cotidiana, en su vida diaria, en su diario vivir, amén, pues usted descansa en el Señor. Sabiendo que las promesas de Dios son ciertas, la fe salvífica actúa y conduce a acciones concretas que la evidencian. Amén, amado. La fe salvífica actúa y conduce a acciones concretas que la evidencian. Quien se salva por gracia mediante la fe ha de vivir una vida de fe que demanda una entrega cotidiana al Señor y produce un descanso perfecto en Él. Quien se salva, repito, quien se salva por gracia mediante la fe, ha de vivir una vida de fe. Amén. Ha de vivir una vida de fe. ¿Cómo? Bueno, pues me voy del trabajo y con los hermanos me mantengan, porque es por fe. Hello. Bueno, el chat se quedó mudo o está lento. Hermano, fíjese para ustedes hasta donde llega nuestra fe. Mire, cuando digo nuestra, estoy hablando del pueblo de Dios en general. Mire, yo estaba hablando, creo que esto nosotros lo hemos hablado mucho, ¿verdad? Y con muchos hermanos, pero creo que esta mañana, si no me equivoco, está hablando con Juan. Y una de las cosas que estamos hablando, hermanos queridos, es precisamente eso. Que yo como pastor, ¿verdad? Pues tengo la experiencia y le doy la gloria a Dios de que Dios me ha permitido estar, amén, dentro del núcleo pastoral para entender, ¿verdad? Las mogollas, los inventos que se hacen, los trucos, todas esas cosas, hermano. Y entonces, una de las cosas que yo he notado siempre, que también me comentaba, ¿verdad? Esta mañana, es que hoy en día la gente no depende de Dios. El evangelista predica y no, entonces quiere dejar su trabajo que tiene para entonces irse que por fe a tiempo completo, a Dios con Dios, pero entonces quiere que la iglesia lo mantenga a la cañona. Y muchas veces ni Dios le ha dicho que dé el trabajo. ¿Ve? Muchas veces Dios le ha dicho en el tiempo completo, simplemente es él que él mismo se ha dicho él mismo. ¿Ve? Entonces quieren después a la cañona que la iglesia los mantenga. Pues ustedes que venden DVD, venden CD, venden esto, lo otro, que si póster, aquello, un montón de cosas. Y siempre están haciendo campaña, ¿ves? Porque lo que están es viviendo de eso, ¿ves, hermano? Entonces hoy en día también mucho pastor que ¿qué hace? Bueno, depende de los hermanos. Va a abrir una obra, no se vaya nadie, que habían ahí como 3 y 9. Está por ahí uno las toques y 2 o 3 como que les pica. Mire, hay muchos pastores entonces, ¿qué hace? Entonces depende de los hermanos. Usted no puede depender de los hermanos. Usted, la fe que se le exige a usted, no es los hermanos. La fe que a usted se le exige es en dependencia de Dios. Usted depende de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros hacemos las cosas por nuestra propia cuenta y después entonces no tenemos cara para poder depender de Dios porque sabemos que Dios no nos metió en ese lío, hermano. Fíjate. Entonces pues hay que entonces depender de los hermanos, del diezmo de los hermanos. ¿Ves? Ahí entonces cuando la cosa aprieta, pues tengo que apretar yo acá también y entonces con los hermanos pillo ladrón, el diezmo, aquello, lo otro. Yo le escucho que me han dicho así. Lo que pasa es que fulano de tal se metió allí en aquella iglesia, ¿verdad? Allí aquel local paga tanto y él no debió meterse allí porque él no tiene allí muchos hermanos que diezman. Mire, yo le he dicho, pero es que ¿de quién depende él?
de los hermanos o de Dios. Si Dios lo metió allí, Dios tiene que suplirle, porque Dios no es loco. Decía, amado. ¿Ves? Pero lamentablemente la dependencia, acuérdate de eso, hermano, cuando estamos hablando de una vida de fe, estamos hablando, hermanos queridos, de una dependencia continua, amén, aleluya, con aquel que habita en su luz inaccesible. Amén. En esta noche, de aquí en adelante, comenzando por mí, hello, aleluya, esto no es invento Luis Hegel. Yo entiendo, esto es palabra de Dios. De aquí en adelante, comenzando por hermano Luis Hegel, Dios, aleluya, lo que nos está diciendo es que si realmente nosotros le creemos a Él y tenemos fe en Él, aleluya, pues significa de que tenemos que depender enteramente de Él y que una dependencia continua, no, aleluya, hoy y el mes que viene, no, es continua. ¿Ves? Aunque la cosa esté, hermanos queridos, difícil, como quiera yo tengo que continuar dependiendo de Papito Dios. Si no tengo nada en la alacena y Dios lo que quiere darme, amén, aleluya, es una ala de pollo, para mí y Susana, nos comemos el ala de pollo, Susana y yo, y olvídate si las tripas siguen gritando, como quiera tenemos que continuar dependiendo de Papito Dios, amén. De que quizás, hermano, en el proceso vamos a quejarnos, esto y lo otro, amén, está bien, no hay problema con eso, pero no se puede estar quejando uno a cada rato, porque a Dios las quejas no le gustan. A Dios las quejas no le gustan, ¿sabe por qué? Porque las quejas lo que son, ¿cómo se llama eso? Cuando uno se enferma, cuando la enfermedad viene, son síntomas, amén, las quejas son síntomas de incredulidad. Cuando uno se queja, aleluya, como le pasó al pueblo de Israel, dice que descendió fuego del cielo. Y aquel lugar fue llamado lugar de la talavera. ¿Por qué? Porque allí ellos, aleluya, murmuraron contra Dios, se quejaron contra Dios. ¿Ve, hermano? ¿Ve? Entonces, lamentablemente, Dios promete y yo me quejo ante las promesas de Dios como si Dios me hubiese mentido. Entonces, hermano, ¿ve? ¿Cuál fe es esa? Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Y tristemente esas cosas pasan mucho. Amén, amado. Repito entonces, la fe cotidiana produce descanso en el Señor, sabiendo que sus promesas son ciertas. La fe salvífica actúa y conduce a acciones concretas que la evidencian. Santiago 2:17 al 26. Quien se salva por gracia mediante la fe, ha de vivir una vida de fe que demanda una entrada cotidiana al Señor y produce un descanso perfecto en amén. Ok, la culpa de los gentiles. Capítulo 1, versículo 18. Vamos a tocarlo por encimita para entonces después pasarle a Juan. El versículo 18 dice, duda, pregunta o comentario hasta aquí. Sí, vida ajena al mundo, pero cuando nosotros, mi hermano, cuando nosotros, o sea, lo que Dios quiere es que nosotros dependamos de Él. Cuando se habla de depender, de dependencia, es que no tiene otra alternativa. Vamos a buscar el significado, mire, depender. Mire, escucha bien, hermano, depender. Gloria al nombre de Jesús. Depender dice estar bajo la dependencia de uno, ¿ve, hermano? ¿Ve? Mas sin embargo dice, el ambicioso depende de todo el mundo, alaba. El ambicioso depende de todo el mundo. ¿Ve? Significa también ser consecuente. Nuestra felicidad depende de nuestra conducta. Alaba. Amén. Dependencia, sujeción, subordinación, ¿ve? Vivir bajo la dependencia de uno. En este caso, vivir bajo la dependencia de quien, de Dios. Más nada. ¿Lo que le digo? Nada más. Todo el tiempo viviendo que dependiendo de Dios. Es como único que podemos agradarle, hermano. Marcos 9, ¿qué? Marcos 9, 23.
Avance que es para siempre, amén. Marcos 9:23, hermano. Ahí dice, Jesús le dijo, si puede creer, al que cree, todo es posible. ¿Ves? Entonces, en el contexto está hablando, Jesús sana a un muchacho endemoniado. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer en el que cree, todo es posible. Exactamente el padre del muchacho clamó, Dios, creo, ella me incredulidad, y cuando Jesús vio que la multitud se golpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y entonces, y no entres más en él. El espíritu, pues, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y el que quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y le levantó. Cuando entró en la casa, ¿va? y para eso sucesivamente, amado. Ok, ¿qué pasa? Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué pasa? Que entonces, es lo que decimos. Porque fíjate, Marlene José, ahí verán el contexto, pues era una obra, ¿verdad? Para que ellos crean si Dios podía hacer eso, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Pero cuando hablamos, porque fíjese, la fe que estamos hablando, pues hermano, que estamos hablando, el versículo 17, ¿verdad? De la carta a los romanos, donde dice, ¿verdad? Porque en el evangelio, ¿ves? La fe, la justicia de Dios se revela, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mi hermano. O sea, que no es lo mismo cuando uno, Dios te bendiga a mí, que yo bendiga a Naida, en nombre de su Nazaret, gloria a Dios, ¿verdad? No es lo mismo, amado, cuando usted, porque miren, la fe tiene un montón de definiciones, hermano, y buscamos fe pasiva, fe activa, fe salvífica, fe milagrosa, o sea, para operar milagros, bueno, ¿cuántas? ¿Ves? Entonces, y no es que haya mucha fe, lo que pasa es que hay muchas definiciones de fe. Por ejemplo, Hebreos 11:1, eso no es el significado de la fe, eso es una definición de la fe. Entonces, ahí nos define a nosotros cómo la fe trata. ¿Trata con qué? Bueno, pues con las cosas futuras y las cosas que son invisibles, las cosas que se esperan, ¿verdad? Y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí, amado? Pues por lo tanto, en este caso, cuando hablamos de la fe, también la fe se define como doctrina, hermano, ¿ves? Que contendéis ardientemente por la fe, hermano. La fe también se entiende como que, como fidelidad, por ejemplo, como fruto, ¿verdad? Aleluya, del Espíritu, en nombre de su Nazaret, gloria a Dios, o como uno de los elementos del fruto del Espíritu, pues entonces está la fe, pero que realmente se define en el griego, es pisti, ¿verdad? Que significa fidelidad, hermano. Pues entonces, en el caso de la carta que estamos hablando, hermanos queridos, pues ahí Dios lo que está hablando es de que aquel, o sea, Dios está tratando, hermano, como a través del Evangelio, de restaurar todas las cosas como al principio, o sea, como Él las creó en el principio. Por esa es la razón del Evangelio, ¿ve, amado? En el nombre de Jesús Nazaret. ¿Ve? ¿Por qué habla el Evangelio? Bueno, el Evangelio, si usted lo resume, amado, ¿verdad? Ciertamente lo que está hablando más bien es Dios expresando al hombre, dándole a entender al hombre su plan de restaurar todas las cosas a como Él las creó en un principio. Eso es lo que Dios está haciendo. ¿Cómo Dios lo hace conocer? Bueno, primeramente manifestándose Él mismo en la persona de Jesucristo, amén, restaurando todo con la muerte de Cristo, ¿verdad? Pues entonces paga la justicia de Dios. La justicia de Dios queda entonces, hermanos queridos, ¿verdad? Queda, por así decirlo, restaurada, hermano, y entonces de esa manera Dios puede entonces ser el justo, ¿verdad? El que entonces justifica a todo aquel que es de Cristo por la fe. O sea, primeramente la justicia de Dios tiene que ser vindicada en la palabra, ¿mi hermano? Para que entonces Dios pudiera entonces ser el único justo y el que justifica, ¿ves? Pues eso es lo que busca Dios. Eso es lo que busca Dios. Pero antes de Dios impartirle, ¿verdad? Aplicar la justicia de Él en Cristo al hombre, amén, al pecador que cree, pues entonces primeramente tenía que ser restaurada, vindicada la justicia propia de Dios. Hermano, ¿sabe por qué? Porque el pecado fue contra Dios, todo pecado es contra Dios. El atentado fue contra Dios. Alaba, que Él es bueno, amén, en el nombre de Jesucristo. El ataque a nosotros es para molestar a Dios, es para pellizcar a Dios. Pero en un principio el diablo lo que buscó fue tirarle a la cabeza a Dios. Después eso fue que Dios no lo perdonó. Y entonces cuando los discípulos dijeron que los demonios se los sujetan en tu nombre, Cristo le dijo, no se maravillen de eso, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo.
Hermano, ¿por qué? Eso ocurrió en el momento en que se rebeló contra el Dios Todopoderoso. Hermano, cayó del cielo como un rayo. ¿Por qué? Porque él tiró para la cabeza. Hermano, él tiró, hermano querido, aleluya, es que para siempre, amén, él desafió el gobierno moral de Dios. Procuró poner en duda los atributos de Dios, santidad, justicia, ¿qué más? Amor, misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Amado, entonces Dios no puede caerse de brazos. Pues entonces el pecado continúa por ahí. Es como cuando viene una persona a comete un delito, entonces hay que aplicarle la ley. Si no le aplican la ley, ¿qué va a pasar? Pues la persona entonces continúa haciendo, ¿verdad?, su delincuencia y termina por ahí la vida libre. No, hermano, hay que justiciarlo. Eso fue lo que hizo Dios. Sentenció, aleluya, el pecado con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y así entonces vindica su santidad, vindica su justicia, amado, aleluya, y entonces está en posición de que de continuar con su plan de restaurar todas las cosas como él, amén, aleluya, desde un principio las creó, de tal manera, hermanos queridos, ¿verdad?, que para eso necesita entonces Dios que el hombre ejerza, amén, aleluya, le dé uso a las herramientas, amén, dadas por Dios mismo, para que el hombre pueda entonces ser restaurado, hermano. Por eso que entonces, cuando hablamos de la fe aquí en este capítulo 1, estamos hablando más bien de lo que el vehículo, el instrumento para nosotros poder obtener, aleluya, amén, que para siempre lo que Dios quiere, amén, hacer para con nosotros, que es regresarnos a nuestro lugar de origen, que es en su misma presencia. Amén, hermano. En nombre de Jesús. Por lo tanto, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Vemos que entonces habla de que de la dependencia, que es claro, eso es lo que quiero enfatizar. Amén. La dependencia. Vamos a buscar Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago 2, 17. Rapidito. Ya nos estamos yendo. Gloria al nombre de Jesús. Santiago capítulo 2, versículo 17. Aleluya. Déjame ver qué dice aquí. Ok. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia, fue llamado amigo de Dios. Hermano, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén, amado. Así mismo también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ahí también la fe sin obras es muerta, está muerta. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Que ahí, cuando habla de obra, es que para siempre, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? O sea, más bien el término que utiliza, ¿verdad?, genérico, y lo que significa más bien es obediencia. La fe sin obediencia, pues muerta, hermano. O sea, no es que usted acá tiene hambre, usted le da un plato de comida. Amén. Obviamente, eso lo produce también, ¿verdad? Es parte de la vida de uno como cristiano. Y hoy más lejos, hay personas que hacen eso y no son ni cristianos. Que ven por ahí, ¿verdad?, un deambulante y cocinan a un plato. Y hay un montón de personas que no son cristianos, especialmente en Puerto Rico, y tienen unos programas donde se dedican a darle comida a los deambulantes. Y no son cristianos. Fíjate. Ahora, por eso no son salvos. Sin embargo, cuando se define con obediencia, ahí entonces conforme a la escritura y conforme al concepto que Dios le da. ¿Por qué, hermano? Porque sin obediencia, ¿verdad?, es imposible agradar. En este caso, agradar a Dios. Sin fe, sin depender de Él, es imposible. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Él es el único y sabio Dios. Y así nosotros tenemos que creer en Él. ¿Ve? Abraham le fue contado por justicia. ¿Porque qué? Porque creyó a Dios. ¿Cómo? Pues él obedeció a Dios. Sacrifícame a tu hijo único, a Isaac. Y él fue y obedeció.
lo hizo, o iba a hacerlo, debo decir. Hasta entonces Dios no está bien, Abraham. Yo recalco, yo sabía lo que Abraham iba a hacer. El que tenía que probarle a Dios cuánto está dispuesto a obedecerle era Abraham a Dios, no Dios que no sabía lo que iba a pasar con Abraham. ¿Me fíjate, hermano querido? ¿Ve? Por lo tanto, lo importante, hermanos queridos, queremos recalcar es eso, no es lo mismo. Yo estoy seguro que usted ahora lo está pensando de otra manera y lo está mirando de la perspectiva de Dios, o por lo menos está comenzando a mirarlo desde la perspectiva de Dios. Fe, amén, aleluya. Cuando obra es cuando agradamos a Dios, hermano, cuando dependemos de Él. Dependemos de Él. Dios te puede decir, ves allí, y tú vas allí. ¿Ves? Pero entonces cuando viene la situación difícil, hermano, cuando viene la situación difícil, ¿dependemos de Él o no? Amén. Cuando viene la situación difícil, ¿dependemos de Dios, sí o no? Ahora, Dios me dice, vete para Puerto Rico. Pues, ahí yo lo obedezco. Aleluya. Pero en nombre del Señor, ahí es fácil para mí. ¿Ves? Pero entonces cuando estoy pasando por un momento duro, ¿ves? Un momento que yo no quiero pasar por él, obedezco a Dios. O sea, dependo de Dios. ¿Ah? ¿Me fijas? Ahí que está la cosa. Y termino con esto, hermano, déjame cerrar el libro. Me quedé en el versículo 18. La culpa de los gentiles, revelación del conocimiento. Amén. Mire, una de las cosas que a los matrimonios cristianos le ha afectado mucho es precisamente la falta de este conocimiento de que la fe consiste, amado, en depender de Dios. Es triste decirlo, y si fuera de otra manera, también lo diría, hermano, sin discriminación ninguna, créame. Pero la experiencia que yo he tenido como cristiano y también como pastor, donde muchas personas que yo no sabía ni qué decirle, que ha tenido que yo pedirle a Dios, Señor, dime, porque no sé ni qué decir aquí. Situaciones tremendas, específicamente situaciones matrimoniales. Nos hemos dado cuenta, hermano, ¿verdad?, de que la mayoría de los casos nosotros atendíamos donde había problemas matrimoniales era por dinero. Era ¿por qué? Porque pues, Dios había llamado al varón tiempo completo, ese o que esto y lo otro, pero gente que realmente Dios lo había llamado. Pero la esposa no quería entender eso. Entonces viene el vago, por allá vienen los otros hermanos, el que no quiera trabajar, que no coma, etcétera, 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 etcétera. Hermano, porque no se piensa, ¿verdad?, en esos momentos, en ese tipo de casos, en Dios. En ese caso, Dios es un muñequito. En esas situaciones, Dios, ¿verdad?, no puede, amén, suplir la necesidad. A mí me pasó como pastor, donde otros pastores, uno me trató de aconsejar y me dijo a mí de que yo, aleluya, tenía que buscarme un trabajo. Yo le dije, no, yo no busco un trabajo porque a mí Dios me sacó del trabajo. Y yo me mantuve firme. Ahí está Juan de testigo, que sabe todo lo que yo pasé. Hermano, es que para siempre. Pero al final Dios me dijo, te voy a bendecir porque, ¿cómo fue me dijo Dios? Te voy a bendecir por cuanto me has dado a mí. Ay, Carlos, si estaba ahí todavía, y Carmen, ellos lo saben, que precisamente a quien Dios usó fue la hermana de Carlos, que ella, pues, para aquel tiempo ahora Dios lo usaba. Te voy a bendecir por cuanto me has, me has puesto a mí primero, algo así me dijo Dios. ¿Ves? ¿Entiendes? Yo me mantuve firme. Y después de ahí estaba yo entonces la capacidad de poder aconsejar a otros. Y lamentablemente, hermano, hubieron muchos matrimonios que se, ¿te acuerdas, Carlos y Carmen? Hubieron muchos matrimonios que se rompieron. Por eso mismo. Porque ahora yo, el que sí era un vago, que lo quería, o sea, uno que quería lo que lo mantuvieran. Sin Dios llamarlo, pues usted sabe, no, negrito, vete a trabajar,
y tu esposa tiene razón. No vengas a decir que si esto no, porque ese eres tú. Así tú tienes que ser proveedor y vete a trabajar mío, búscate un trabajito o haz algo. ¿Ves? Pero había muchos casos, y no solamente de mujeres, ¿verdad? Hay hombres también que se desesperan en esta situación y se sienten mal, se sienten incómodos, porque son y que el hombre de la casa, y se supone que yo soy el que traiga, el que debe de traer, el que haga aquello, haga lo otro, haga esto, y no estoy haciendo nada y me siento mal. En cualquier día mi esposa me deja, cuando se supone que no se piense así, porque su esposa es cristiana. Si su esposa lo deja por eso, entonces tiene que convertirse. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Fíjate, amado. Entonces, todos esos ataquitos vienen a la mente y vienen toda la desesperación, y ahí que vienen los errores. Ahí que vienen, como digo ahorita, le damos alternativas a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, si fuese así, pues Cristo era otro, ¿verdad? Que también había que decirle a Cristo, como tú no estás trabajando, tú no comas. Pues Dios estaba predicando el evangelio, eso es trabajo. Y el capítulo 8 de Lucas dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Muchas de ellas que le servían de sus bienes. Cristo no era un buscón. Cristo no se estaba aprovechando de estas mujeres. Estas mujeres sintieron su corazón, a su nombre sea la gloria, servirle a Dios, aleluya, con sus bienes. O sea, ellas le daban comida a Dios, amén, perdón, a Cristo. Ellas suplían las necesidades, amén, aleluya, de Cristo. Y Cristo continuaba su ministerio. Pero Cristo, ¿qué pasa? Ahí dice que una de ellas habían sido 7 demonios, otra habían sido sanadas espíritus malos, amén. O sea, que Cristo estaba trabajando para el reino de los cielos, hermano. Entonces, pues ahí, el que para siempre, pues él está tratando con toda comida. ¿Ves? Entonces hay que entender estas cosas. Entonces, hay hermanitas que cogen al hermano y lo cuyan. Está a trabajar, vamos, que sea aquello. Y es que no entienden. Entonces hay varones que se recuestan así, de que Dios me llamó y son embustes, para no hacer nada. Hello. Ajá, sí. ¿Me entiendes? Entonces también hay, es que para siempre, gloria a Dios, hermanitos que ante esa situación, ¿qué hacen? Ante esa situación, pues entonces, como dije ahorita, empiezan a preocuparse. ¿Sabe por qué? Porque vieron que aquel hermano le esposa hacer una pelea todos los días. Y tú eres un vago, tú no quieres, hermano, tú eres un charlatán. Tú eres un charlatán, tú no quieres estar viviendo uno, vividor. Alaba, que dañó la computadora, dañó. Hubo problemas con la red, alaba. Hermano, eso es así. Entonces acá otro asustado. Y buscando trabajo a lo loco, sin Dios mandarlo todavía. Hello. Porque no ha aprendido a depender de Dios. A su nombre sea la gloria. Y muchos dicen, de Dios. Sí, pues si yo no trabajo, entonces no como. Sí, pero es que si Dios no te da salud, tú no trabajas. Alaba lo que eres bueno. Fíjate, si tú no dependes de Dios, lamentablemente no para en un lado. Y ahí está Juan y está Carlos y Carmen, que sí conocen bien la historia. Carlos y Carmen, que soy yo, esos hermanos, aparte son siervos de Dios, aparte son mis hermanitos, pero todo Carlos, lamentablemente Carlos, tengo que decirlo, pero soy hermanito, hermano, a veces cuando estaba solo, enzorradito, usted sabe que usted está metido en la casa de un hermano y eran las 12 de la medianoche y después que ese hermano tenga que salir de su casa, a llevarlo usted a su casa, para entonces venir para su casa para acá. Todo eso me lo aguantaban esos hermanos. Y en esos momentos críticos eran mis paños de lágrimas. Hermano, esos momentos duros donde yo estaba solo, que la iglesia se iba, se oye, entonces ahí Carlos, Carmen, sí, ellos, vente para acá. Allá hambriento, venía Carlos y Carmen, gente para que coma, negrito, olvídate de eso.
Alaba que Él es bueno. Hermano, me fija, Dios los tenía ahí, 2 ángeles, ayudándome. A su nombre sea la gloria. Para que mi carga no fuera tan pesada. Pero salía de allí y venía acá a mi realidad, aleluya. Es que para siempre, donde dormía en el piso de la iglesia, hello, se oye. Gloria a Dios. Ahora es que tiene que haber como 30 ahí. Pues hay muchos cristianos.